¿Qué pasa con el sector ganadero? Pues el sector ganadero, como hemos visto antes, y en la misma gráfica, hay un aumento de los costes de producción, los bajos precios recibidos por los productores. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hay muchas explotaciones al borde del colapso o al borde del cierre, ¿no? Todo eso aparejado con la crisis burocrática que yo hablaba antes, hacen que muchos ganaderos se estén replanteando si les interesa o no les interesa tener vacas, porque cada vez tienen menos rentabilidad y cada vez tienen más documentación que presentar. Yo pongo como ejemplo, y antes lo hablaba, que para sacar un código de explotación te hace falta ya pedir una licencia al ayuntamiento, ¿no? O sea, o al menos que el ayuntamiento te diga que no necesitas la licencia, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Que antes conseguíamos sacar un código de explotación en una semana y ahora necesitamos 3 meses para sacar un código de explotación. A mí eso me parece un auténtico disparate, ¿no? Después, sin duda, los tremendos problemas sanitarios que venimos sufriendo, pues desde que empezamos con las vacas locas, que me parece que fue en el 2002, si no recuerdo mal, hasta las distintas lenguas azules que hemos ido teniendo, ¿no? Que si el serotipo 1, que si el serotipo 4, que si el 1+8, que si el 4, que si hay que revacunar, que si no hay que revacunar. ¿Esto qué nos hace? Que encima nuestro ganado tenga que estar permanentemente en la manga. Y no digo una exageración y vosotros sabéis muy bien lo que estoy diciendo. Hay que hacer 2 sanamientos anuales, hay que vacunar de lengua azul ahora del serotipo 4, hay que revacunar a los 21 días, hay que vacunar del 1+8, hay que vacunar... Entonces, claro, yo creo que Europa no se da cuenta de que tenemos una ganadería extensiva, que vive en libertad y gracias a eso pues producimos alimentos sanos y que nos tienen que dar facilidades desde el punto de vista de que no podemos estar permanentemente con el ganado metido en la manga, con todo lo que ello provoca de abortos, de estrés, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo es que yo siempre lo pongo, que es que cuando nace un niño tú tienes 30 días para inscribirlo en el registro civil y cuando nace un becerro solamente tienes 27 días para darlo de alta, ¿no? O sea que tiene menos tiempo para dar de alta un becerro que un niño, ¿no? Aunque parezca una barbaridad, pero es así. O sea, tú tienes 30 días para dar de alta a un niño en el registro civil, pero tienes 27 días para dar de alta a un becerro. Con lo que supone de que la vaca pare en medio del monte, que esconde el becerro, que hay que encontrar el becerro, que hay que ponerle el crotal, que hay que ir a la oca, que etcétera. Yo creo que esos trámites hay que simplificarlos, si no vamos a llevar a la auténtica locura, ¿no? ¿Qué ha provocado todo eso? Pues todo eso ha provocado un descenso en la cabaña ganadera. Desde el año 92 hasta el año 2008, pues España ha bajado un 7% en su censo de vacas y Francia, por ejemplo, que está aquí debajo, pues ha bajado un 22%, ¿no? También se incluye en la vaca lechera, evidentemente, en este tema, que la vaca lechera ha pegado un bajón espectacular por la tremenda crisis del sector, ¿no? Pero, sin embargo, el censo de vacas en España pues ha bajado, ¿no? La producción vacuna, evidentemente, también ha bajado. ¿Y qué ocurre? Pues que existen muchísimos cuellos de botella en la fase de transformación y comercialización. Por ejemplo, ahí en nuestra provincia tenemos una tremenda falta de infraestructura. Somos la segunda provincia ganadera de España y tenemos 2 mataderos, y yo con todos mis respetos por llamarlos mataderos, ¿no? Porque si alguno va a alguno de los mataderos de la provincia se le caen las lágrimas, ¿no? Pero tenemos 2 mataderos, uno en Puerto Real y otro en La Línea. No tenemos cebaderos, o tenemos muy pocos cebaderos. Hay iniciativas importantes ahora en Alcalá y en cebaderos ecológicos de aquí, que creo que es una buena iniciativa, porque tenemos que intentar que nuestra producción se cebe aquí, se mate aquí y se transforme aquí. Y si puede ser que se comercialice desde aquí, con lo cual conseguiremos la integración vertical de la que estábamos hablando al principio, ¿no? Tenemos que integrarnos en la cadena de valor, no nos queda más remedio porque si no vamos a la absoluta desaparición, ¿no? Tenemos muchas fortalezas que las tenemos que aprovechar, pero desde luego el talón de Aquiles o la parte débil nuestra es la parte comercializadora, ¿no? Es la parte pendiente de nuestra ganadería, ¿no? Tenemos muchísimos problemas en la fase de comercialización, es que estamos alejados de la fase de transformación y comercialización, estamos en desventaja, no participamos del valor añadido. Habría que dar incentivos a los agricultores y ganaderos para que se implicaran o para que nos implicáramos en esas fases. Digo que hay iniciativas y creo que son importantes. Tendremos que invertir más en canales de comercialización. Nos encontramos un estancamiento de la adquisición de nuestros productos y también hay iniciativas en el sentido de que, bueno, se ha creado una marca de calidad en la provincia, la carne de vacuno extensivo de Cádiz, que creo que hay que desarrollarla y hay que darle importancia porque creo que para vender nuestros productos tenemos que diferenciar nuestros productos y tenemos que ponerle marca, nombre y apellido a nuestros productos, ¿no?
Pero desde luego el sector ganadero pienso que puede ser competitivo siempre y cuando, si producimos con calidad y vendemos directamente al consumidor. Tenemos que acortar las cadenas de comercialización. Llevamos 100 años produciendo becerros al destete en esta provincia y llevamos 100 años vendiendo becerros que se ceban en Murcia, que se ceban en Cataluña, que se ceban en Castilla y León, que se matan allí, que se distribuyen desde allí, y aquí al final vamos viendo pasar, digo, con la segunda provincia ganadera de España y en la que no nos implicamos directamente, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas? Pues yo creo que los principales problemas, hay una serie de razones en la cual porque debemos de adquirir una estrategia de cooperación, porque ganamos tiempo, porque disminuimos costes, porque disponemos de información y porque conseguimos economía de escala, tanto en la producción como en la comercialización, y sobre todo que ganamos cuota de mercado, ¿no? También hay que tener en cuenta que todo esto exige, por supuesto, sacrificar parte de la autonomía que ahora mismo tenemos, porque si te metes en un sistema integrado, pues bueno, pues tienes que tener en cuenta que estás en un sistema global, ¿no? Y que tienes que ponerte de acuerdo con mucha gente que está produciendo allí, ¿no? También implica costes de negociación y, desde luego, lo que debemos de evitar es que alguna empresa aproveche ese nicho para mejorar su posición, ¿no? Por tanto, consideramos que la cooperación facilitará el desarrollo a largo plazo de las mismas y nos ayudará a mejorar la posición frente a los competidores, ¿no? Frente a los actuales y los potenciales. Es una opción de gran importancia en el contexto económico actual y futuro del sector ganadero, por las grandes posibilidades que abre, ¿no? Aunque, por supuesto, tiene muchísimas dificultades, ¿no? Hay que lograr que los ganaderos cooperen, lo cual sabemos que no es nada fácil, porque llevamos 100 años haciendo lo mismo y es muy difícil conseguir que la gente coopere y que la gente se integre en un sistema distinto al que tenía hasta ahora y al que tenía su padre y al que tenía su abuelo, pero desde luego o el sector ganadero de esta provincia lo transformamos o desde luego vamos a nuestra absoluta desaparición. Tenemos que ser absolutamente competitivos y lo digo que fundamentalmente, y así termino, para no entretenernos más, que considero que los objetivos estratégicos para lograr una mejora en el futuro son mejorar la competitividad de nuestras explotaciones, apostar por las razas autóctonas, que creo que eso puede ser importante, con los cruces industriales y con lo que sea, pero en principio apostar por las razas autóctonas, que nos dan un valor añadido, garantizar al consumidor alimentos seguros desde el punto de vista sanitario y de seguridad alimentaria. Eso ya nos obligan, pero además cualquier ganadero o cualquiera de los que yo conozco está convencido de que para poder estar en el mercado y ser competitivo tiene que tener una sanidad adecuada y en condiciones. Afortunadamente, y creo que esa labor, pues a través de las agrupaciones de defensa sanitaria, se ha hecho una labor importantísima en mejorar la sanidad o en ayudar a mejorar la sanidad, y creo que se ha mejorado mucho. Y está todo el mundo concienciado de que eso debe de ser así. Tenemos que fomentar la diversificación de las producciones y, sobre todo, desde mi punto de vista, reforzar la estructura de la comercialización. Y yo, bueno, pues simplemente resumiendo eso, consideramos que es importantísimo introducirnos en la cadena de valor, integrarnos, cooperar y, desde luego, transformarnos en comercializadores de los productos finales. Si no, desde luego, mal vamos. Muchas gracias.